El jugo que voy a hacer es delicioso y tiene muchos beneficios. La guanábana también es conocida como graviola y es una deliciosa fruta. Para el que conoce el canal, sabe que trato de difundir lo más posible plantas y frutos comestibles y siempre que puedo en las recetas muestro el fruto. En esta ocasión he conseguido pulpa procesada congelada. Para el que no conoce la guanábana o graviola, ahora les voy a mostrar una foto. Les cuento que primero voy a hacer el jugo, luego les voy a contar sobre sus beneficios para la salud y por último voy a pasar a probar. Para esta receta voy a utilizar una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de pulpa, la cual ya está descongelada, así que ahora vamos a llevar a procesar. Ahora colocamos la pulpa en una procesadora y le agregamos medio litro de agua. Tapamos y procesamos. Listo, ahora voy a presentar y ahí les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Contiene vitamina C y del complejo B, como B1, B2 y B3. Además, posee minerales como potasio, magnesio, cobre, hierro, fósforo, calcio y zinc. Refuerza el sistema inmunológico. Es rico en vitamina C, que estimula las defensas del cuerpo contra infecciones. Tiene efecto antiinflamatorio. Puede ayudar a reducir inflamaciones internas, lo que es útil en condiciones como la artritis o dolores musculares. Tiene propiedades antioxidantes, ya que contiene compuestos como polifenoles y flavonoides, que ayudan a combatir el daño celular causado por los radicales libres. Es digestivo y laxante suave. Su contenido de fibra y compuestos naturales ayuda a regular el tránsito intestinal y prevenir el estreñimiento. Tiene efecto calmante y sedante natural. Tradicionalmente se ha usado como relajante natural, ya que puede ayudar a combatir el insomnio, el estrés y la ansiedad leve. Tiene propiedades antimicrobianas. Algunos estudios han mostrado que extractos de guanábana pueden inhibir ciertas bacterias y hongos. Ayuda a controlar la presión arterial. Contiene potasio y otros compuestos que ayudan a relajar los vasos sanguíneos, favoreciendo una presión más estable. Tiene un posible efecto anticancerígeno. Se está estudiando por su potencial para inhibir células cancerosas. ¿Y qué me cuentan? Son muy buenos los beneficios de este jugo. Ahora solo resta lo más lindo, pasar a probar el jugo. Bueno, llegó el momento más lindo del video y el más esperado por mí, que es el momento donde hago la prueba de sabor del jugo que acabo de hacer. En este caso se trata del jugo de guanábana o graviola. Ya mismo voy a pasar a probarlo, así les cuento de qué se trata su sabor. Vamos a darle al pico. Mmm. Qué bueno que está esto. Es una delicia total. Ya se lo recomiendo. Voy a probar un segundo sorbo, así luego les describo bien el sabor.
Delicia es poco. Increíble, ya les cuento. Es un jugo muy rico, es bien dulce y tiene una muy suave acidez. Para que se den una idea del sabor de este jugo, les cuento que se parece a una mezcla entre ananá o piña y pera. Espero un día poder hacer la prueba de sabor de este fruto llamado guanábana o graviola, como así lo he hecho con otros frutos. Bueno, mientras tanto, mientras espero ese momento, les voy a dejar dos pruebas de sabor de dos frutos que son parientes de este. Uno se llama chirimoya y el otro biribá. Quédense que ahora al finalizar este video les dejo esos dos videos. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, aprieten en la manito pulgar para arriba, suscríbanse al canal y compartan entre sus amigos los datos de este canal. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.